Hola comunidad virtual, en esta ocasión vamos a revisar el tema denominado operacionalización de variables. Como ustedes han podido observar en este intro, he introducido el proceso de metamorfosis que puede semejarse un poco al de la operativización de variables, ya que esto representa pasar de lo abstracto a lo concreto, de poder tener la intención de medir o de estudiar variables como la educación, como la inteligencia, como la ansiedad, pero a tratar de tenerlas tan especificadas y tan cuantificables de una manera pero más concreta, con indicadores. Vamos a ver un ejemplo, la educación. De la educación estamos en el plano completamente abstracto, en donde podemos tener de la educación, hablar de educación superior, educación media superior, educación primaria, educación secundaria, educación preescolar. Vamos a tratar de ser específicos y tratar de concretizar, y diremos que nos enfocaremos al estudio de la educación superior. Ahora, teniendo la educación superior, aquí hay dos posibilidades. Tener una educación superior pública o privada. Nos interesamos por las instituciones públicas. Cuando hablamos ya de instituciones y de educación superior, están las universidades. Bueno, también hay tecnológicos y hay otro tipo de instituciones educativas, pero vamos a irnos por el de las universidades. En este caso también hay un sinnúmero de universidades. Vamos a dirigirnos específicamente al estudio de la Universidad de Sonora. Ya dentro de la Universidad de Sonora, esta ofrece muchísimas carreras, pero vamos a tomar el área de las ingenierías. Dentro de este campo de las ingenierías estaría la ingeniería civil, la ingeniería química, la industrial, la metalúrgica, etcétera, etcétera. Pero yo específicamente hablaré de que me intereso por la ingeniería civil. En una escuela de ingeniería civil va a haber estudiantes tanto masculinos como femeninos, y a mí particularmente me interesaría el estudio de estudiantes femeninos, y aparte de estudiantes del sexo femenino, estudiantes que no trabajen, que sean estudiantes de tiempo completo. Bueno, hasta aquí, por ejemplo, hemos llegado a concretizar de tal manera las variables con las que vamos a trabajar, que ya podemos hablar de ciertos criterios de una muestra de estudiantes y más bien de participantes pero muy específica. Ahora bien, también les puedo decir que dentro de este proceso de operativización de variables, no solamente podemos ir haciendo una especificación, sino que también tenemos que considerar mucho un paradigma en donde esas variables que nosotros vayamos a estudiar se encuentren enmarcadas o encuadradas en una teoría en específico, de acuerdo con ciertos conceptos, tal vez siguiendo ciertos modelos, con metodología y técnicas muy específicas. Bueno, esto lo podríamos tocar más adelante. Ahorita, por ejemplo, sí quisiera yo presentarles este diagrama en donde
podemos claramente especificar que este proceso de operativización de las variables, o también se denomina operacionalización de las variables, implica hacer una traducción de los constructos o variables complejas a investigar, tal como la educación, como la inteligencia, la resiliencia, por mencionar algunos ejemplos, pasando a tener conceptos teóricos abstractos. En este caso de la educación, pues no tuvimos conceptos teóricos, más bien las variables todavía estaban dentro de lo abstracto, y pasamos a tener variables observables o manifiestas, como pueden ser el pertenecer a una carrera de ingeniería civil, el ser de sexo femenino, el no trabajar, que ya es bastante claro. De ahí podemos derivar una serie de indicadores empíricos que también reciben el nombre de reactivos. De hecho, estas variables que ahorita ya proporcionan un indicativo, pero podríamos diseñar una serie de reactivos, y la intención final es poder tener datos o medidas numéricas que en un momento determinado nos permitan recabar esos datos sobre la educación de una muestra en específico, sobre la inteligencia, la resiliencia, la motivación, etcétera, etcétera. Por el momento agradezco mucho su atención. Me dio mucho gusto estar en este evento. Ya la próxima ocasión que nos veamos ahondaremos más en este tema. Gracias por su atención. Hasta luego.